Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy buenas tardes. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a ir al libro de Isaías nuevamente. Pero en esta oportunidad, antes de ir al capítulo 40, les invito a ir al capítulo 1. Simplemente porque hay un dato allí que quiero llamar su atención. ¿Cuántos han leído Isaías por lo menos una vez en su vida? Levante su mano, por favor. Muy bien, la mayoría. Tremendo. Damos gracias a Dios por la palabra. Ya nos bendice escucharla. Disfruté de la lectura. Gracias, mi hermano Sebastián, por leerla tan nítidamente. Cuando uno lee Isaías, se encuentra que por los primeros 39 capítulos se respira una atmósfera de juicio. Se respira el juicio de Dios. Y es porque básicamente el pueblo de Dios ha abandonado a Dios, ha quebrantado el pacto. Pero en el capítulo 40, que va a ser nuestro texto, hasta el final del libro, la atmósfera cambia. Cambia el enfoque, absolutamente. Ya el profeta no está no está predicando ya contra el pecado en sí mismo, sino que el énfasis es la salvación. La salvación que traerá Dios a su pueblo. Ya el profeta no mira al pecado del pueblo, si bien hay referencias al pecado, pero el énfasis a partir del capítulo 40 cambia, hay un giro. Y el profeta Isaías, que ministró durante estos reyes, que leemos aquí en el capítulo 1, versículo 1, dice que él predicó en Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cuando estamos en el capítulo 40, ya estamos en el tiempo de este último rey, Ezequías, reyes de Judá. Así, ahora sí les invito a ir al capítulo 40, pero vamos a prestar atención a ese corto capítulo antes del capítulo 40. En el capítulo anterior, allí se plantea que Judá y Jerusalén serán desterrados, serán llevados cautivos. Dice el versículo 5, entonces Isaías dijo a Ezequías, al rey, oye la palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Dura palabra, ¿no? A pesar de que el rey dice que es buena, es una palabra dura. El texto de Isaías contempla el futuro de la nación, exiliados en Babilonia, pero anticipa buenas noticias. Anticipa buenas noticias de salvación. Ahora, esta salvación no solo se refiere a salvación de Babilonia, a donde serían llevados por causa del pecado. Y tampoco es una salvación que se refiere exclusivamente a los judíos. Cuando uno lee Isaías, parecería ser que la visión es mucho más allá que Judá, Jerusalén, y es mucho más allá que el pueblo de Israel. Esta salvación es para todos.
Y es allí donde nosotros nos involucramos en el texto, porque el texto se refiere a nosotros también. Esta salvación es para todos, ya que todos están en un nivel de cautiverio que la Biblia le llama el pecado. Todos están en cautiverio en sus pecados y todos necesitan la salvación del Señor. Y observen cómo comienza el capítulo 40. Palabras de consolación, palabras de esperanza y de perdón. A diferencia de los primeros 39 capítulos, que el énfasis era que ellos iban a cosechar lo que habían sembrado, es decir, el castigo de Dios. Pero en cambio, el capítulo 40, versículo 1 comienza diciendo: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Qué preciosa expresión para subrayar para un alma sufrida. Yo no sé cuál es tu condición en esta noche, pero aquí Dios está conmovido y se refiere a personas sufridas y sin salida. Y Dios le habla al corazón y le dice: tu lucha ha terminado. Tu lucha ha terminado. La salvación que Dios promete aquí no es simplemente dejando de lado todos los pecados que han sido confrontados en los primeros 39 capítulos. Es decir, Dios no es que está de buen humor y decide olvidar los pecados, no. Esta salvación es posible tratando primero con el pecado. Es una salvación que enfrenta el pecado y hace posible la salvación del culpable. Es decir, Dios no compromete su justicia. Sabemos que es precisamente lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo presenta: poder salvar al culpable sin tomar atajos ilegales, injustos, en contra de la propia naturaleza santa de Dios. Dios puede perdonar al culpable, y todos lo somos, porque su Hijo fue castigado por nosotros. Por eso la lucha ha terminado. Ya la lucha ha terminado. ¿La lucha con qué? Con el pecado. Y Dios habla a los corazones atribulados y les dice: tu iniquidad ha sido quitada, pero yo he castigado el pecado. Tu lucha ha terminado. Y observen el versículo 9, por favor. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Esta expresión nos conecta inevitablemente con el Evangelio. Buenas nuevas, es el Evangelio. Dice: súbete a un monte alto, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Nuevamente, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Estas son las buenas noticias, hermanos. Las buenas nuevas, el Evangelio. Dios mismo dice: aquí está vuestro Dios. Las buenas nuevas es una persona, es vuestro Dios. Dios mismo viniendo en persona, eso es lo que está predicando desde una alta montaña. Dios mismo vendrá. Este es el Salvador y el Señor. Y este es el mensaje que este sublime capítulo presenta. Dios en persona. Son las buenas nuevas para todos los pecadores, para todos los seres humanos. El Evangelio de Jesucristo pone fin a nuestro drama más grande, a nuestra lucha más intensa.
la raíz de todos nuestros sufrimientos y tristezas. El Evangelio de Jesucristo, buenas noticias, pone fin a nuestro drama más grande que es el pecado. Y permítanme mostrarles el Evangelio en este texto que es poético, no sé si notaron, y no sé si sus Biblias están de esa forma, de forma poética. Usted puede darse cuenta si compara un libro narrativo con la poesía, pero en mi Biblia está como una poesía, porque es una poesía. Pero si bien es una poesía, es un texto profético. Es un texto que habla de hechos concretos. Y el primer hecho que vamos a observar es que el Evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. Son buenas noticias, pero comienzan estas buenas noticias con un llamado al arrepentimiento. Dice el versículo 3, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para vuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno, escabroso y lo abrupto, ancho valle. Y entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Este pasaje encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el ministerio de un hombre muy llamativo llamado Juan el Bautista. Él encarna esta profecía. En Lucas capítulo 3, versículo 2 dice que durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan. La misma expresión que en el Antiguo Testamento, cuando venía la palabra de Dios a los profetas, en esta oportunidad en el Nuevo Testamento vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Y qué hace Juan? Cita textualmente Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4. Ese fue el sermón sintetizado de Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento, citando esta poesía del versículo 4 y 5, 3, 4 y 5, que alude a una costumbre antigua. Cuando los monarcas avisaban que iban a llegar a una aldea, a un pueblo, a una ciudad, esa ciudad, sabiendo que este rey iba a visitarlos, debían hacer exactamente, literalmente, esto. Los anfitriones preparaban el camino de llegada para ese rey, tenían que literalmente trabajar el terreno para que ese terreno sea lo más estable y seguro, de tal forma que no haya ningún obstáculo, ningún estorbo de ninguna clase para la llegada del rey. Ahora, es una referencia al arrepentimiento. Es una forma poética de decir cuál debería ser la actitud de un pecador para encontrarse con Dios. ¿Cuál es la actitud correcta para que un pecador pueda llegar a experimentar esto que dice el versículo 1? Tu lucha ha terminado. Entra en una relación de descanso y de paz y de gozo y todo lo que hemos cantado en esta noche. ¿Cuál es la actitud? Bueno, el ministerio de Juan el Bautista es replicado en el Evangelio. Fue un llamado a renunciar a todo lo que pueda ser un obstáculo. Todo lo que pueda ser un obstáculo entre Dios y mi vida debe ser removido, debe ser allanado, debe ser quitado. Esa es la actitud correcta para recibir al Mesías. Es la actitud correcta para recibir a Cristo. Juan capítulo 3, voy a citar simplemente, que creo que ilustra el punto. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus pecados no sean expuestos. Arrepentimiento es desear dejar de estar en las tinieblas. Arrepentimiento básicamente es hartarse de las tinieblas, salir de la oscuridad y dirigirse a la luz, a Cristo. Y según nuestro pasaje de Juan, si el juicio es amar el pecado, de tal manera que rechazo a Cristo, es decir, amo tanto el pecado que no quiero ir a Cristo, entonces el arrepentimiento es lo inverso. El arrepentimiento es rechazo mi pecado y abrazo a Cristo. Es el camino inverso del amor al pecado. Eso es básicamente el arrepentimiento. Y el Evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. Básicamente es quitar todos los estorbos que humanamente me impiden salir de mi zona de oscuridad, que es mi zona de confort, porque soy un pecador. Y es abandonar esa oscuridad para dirigirme a la luz y pagar el precio que tenga que pagar. Pero lo impresionante del Evangelio es que no hay ningún precio que pagar, porque ya Cristo lo pagó por mí. Simplemente tengo que venir. Tengo que venir en arrepentimiento. Y esto nos lleva al segundo concepto, que es el Evangelio es un llamado a la humildad. Versículo 6. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba. Todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Subraye esa frase. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan Calvino escribió sobre la verdadera sabiduría, que consiste en dos cosas: conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Y cada uno de los que estamos aquí somos tal cual leemos en nuestro texto: hierba. Eso es lo que somos. Quizás esta hierba luce glamurosa porque hay cierta flor, pero es hierba. Y aquí claramente dice que la hierba se secará cuando el aliento del Señor sople sobre ella. Hierba. ¿Qué comunica esta metáfora? ¿Qué comunica esta declaración? En verdad el pueblo es hierba. Bueno, la hierba representa básicamente algo muy común, muy ordinario, muy común, algo pasajero y algo frágil. Eso es lo que somos. Y nosotros nunca confiaríamos en algo con estas características, por lo menos coherentemente. Ninguno de nosotros iría, por ejemplo, a una financiera o a un banco a confiar todos nuestros ahorros, a invertir nuestro dinero en una empresa que se llame hierba. Aunque sea en inglés, no sé, grass, aunque suene fashion. Y si usted preguntaría, ¿y por qué se llama así esta empresa? ¿Porque es frágil? ¿Porque es pasajera? ¿Y porque es muy común? Usted no va a depositar su confianza allí. Pero en cambio, por el pecado que ha logrado dañarnos severamente, actuamos con un grado de necedad desconcertante, porque si bien no confiaríamos en algo con estas características, la Biblia dice que nosotros somos hierbas y aún así nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos.
¿Se dan cuenta cómo el pecado nos ha dañado? Necesitamos enfrentar la palabra y tener una visión clara como un espejo de lo que realmente somos, no lo que percibimos que somos. Y mucha sabiduría en las palabras de Juan Calvino. La sabiduría radica en conocerse a sí mismo según la perspectiva de Dios. Y nadie nos dice la verdad de la forma que Dios lo hace. Sin vueltas. Ustedes son hierba, el pueblo es hierba. Pero a pesar de todo, confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nosotros y el llamado del Evangelio básicamente es dejar de confiar en nosotros mismos. Ese es el segundo punto del sermón. El Evangelio nos dice, deja de confiar en ti mismo para confiar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Ustedes conocen Proverbios 3:5, me imagino de memoria, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, pero dice algo más. No te apoyes en tu propia prudencia. Pero así somos. La Escritura es confiable. La Escritura no es frágil como nosotros, no es pasajera, no es algo común. Dice nuestro texto, la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. Es todo lo contrario de la hierba. La palabra de Dios es poderosa y eterna y fiel, confiable. Es una roca, podemos confiar. Esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, es un llamado a la humildad. Y creo que es una muy buena definición de humildad, reconocerse hierba, dejar de confiar en uno mismo y comenzar a tomar la Biblia en serio y a creerle a Dios. Y dejar de guiarnos por nuestros sentimientos y pensamientos humanos, que son hierba como nosotros. En tercer lugar, el Evangelio es un llamado a conocer al Dios verdadero. Y vuelvo a la cita de Calvino. La verdadera sabiduría consiste en dos cosas: conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Y la Biblia, hermanos y amigos, nos dice claramente que confiar en nuestro corazón es absolutamente lo contrario de la sabiduría. Es necedad. Y tenemos que reconocer que gran parte de nuestro diario vivir es así, es necedad. Es necedad. Pero hay otro nivel de necedad que es la irracionalidad directa de negar a Dios. Dice Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ese es el grado ya extremo de la necedad. La necedad puede habitar en la universidad más prestigiosa, en el laboratorio más exitoso, no importa, porque no tiene que ver con la inteligencia humana, tiene que ver con una actitud del corazón. Y el necio ha dicho, ha declarado, Dios no existe. Pero la fe cristiana no es irracional. La fe cristiana es coherente, es racional. Es pensante, no es una fe ciega. Isaías expone en este texto la grandeza de nuestro Dios. No argumenta acerca de la existencia de Dios, da por hecho la existencia de Dios. Este es nuestro Dios. Un Dios en quien podemos confiar, todopoderoso e infinitamente sabio. Ese es nuestro Dios. El Dios que está detrás de todo lo que vemos es un Dios todopoderoso, no podría ser de otra forma, e infinitamente inteligente, no podría ser de otra forma. Pero en este pasaje vemos un nivel de necedad
asombroso porque se trata del pueblo de Israel que tuvo acceso desde su origen a este Dios, a la revelación de nuestro Dios. Toda la historia de Israel es un encuentro con Dios. Desde su esencia, desde Abraham. La historia está cimentada en la realidad de Dios. Dios es el fundador de la nación, es el preservador y el libertador de la nación. ¿Cómo podrían llegar a este nivel de necedad? Y teniendo este poder, gozo y privilegio y oportunidad de confiar en Dios, ¿qué hicieron ellos? Y es allí donde debemos identificarnos, hermanos. No leer la Biblia desde una postura de superioridad porque nosotros somos hierba todavía y luchamos con los mismos pecados. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Este Dios todopoderoso que los sacó de Egipto, que mostró su poder, que los preservó, fiel a su palabra, a su pacto, ¿qué hicieron ellos? Lo reemplazaron. Simplemente lo reemplazaron. Un acto de adulterio terrible. ¿Y en qué confiaron? En alianzas políticas y en ídolos. Básicamente, dejaron de confiar en Dios para confiar en alianzas políticas. Confiaron en el hombre, en los hombres poderosos, en las naciones poderosas y reemplazaron a Dios por ídolos, ídolos hechos por ellos mismos. Y observen la visión que el profeta tiene de las naciones, versículo 17. El valor que le acredita el profeta a las naciones, a los imperios, a los reyes que presiden estas naciones. Versículo 17, todas las naciones ante él son como nada, cero. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. En cambio, ¿qué hizo Israel? Confió en estas naciones. Todos nosotros podemos hacer conexiones prácticas de cuántas veces reemplazamos a Dios para confiar en el hombre, en el brazo del hombre, en promesas humanas, en personalidades, en posibilidades, en oportunidades y no en Dios. Ellos reemplazaron a Dios confiando en alianzas con naciones poderosas que se suponía que esas naciones iban a proteger a la nación del pacto. Pero no fue así. Por eso en el capítulo 39 el profeta le dice, en 100 años Babilonia vendrá y no dejará absolutamente nada. ¿Qué más hizo el pueblo? Algo que nosotros hacemos también. Reemplazamos a Dios por ídolos. Y es lo que Judá, Jerusalén e Israel hizo por grandes periodos de tiempo. Dice el versículo 18, ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro. Bueno, ustedes ya saben, versículo 18 al 20, ellos reemplazaron a Dios por dioses hechos con sus manos. Irónicamente el versículo 20 dice, un ídolo que no se tambalee. El pobre que no puede acceder, no tiene recursos para hacer un ídolo de oro y plata, estable, fuerte, tiene que elegir una madera que no se pudra. Hay mucha ironía ahí. Y que quede firme para que no se tambalee. Un Dios que no cae. Lo mejor que puede hacer un pobre. Pero lo que está diciendo aquí es que los pobres y los ricos acceden a ídolos, porque todo el pueblo es hierba. Y todos nosotros, sencillamente y tristemente, reemplazamos a Dios fácilmente por ídolos. Ahora, las buenas nuevas brillan en este contexto de pecado,
porque Dios promete salvarles a pesar de todo este desastre. Porque ya, a diferencia de los primeros 39 capítulos, si bien desarrolla lo que significa el pecado, no obstante, el énfasis está que a pesar de todo, Dios va a traer salvación. Confiaron en dioses que se apolillan, que pueden caer y se rompen. Pero observen versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Versículo 25, otra vez. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿Cómo puede ser que yo, que soy incomparable, que no hay nada en la experiencia humana que pueda llevar a ilustrar en algo a Dios? ¿Cómo pueden reemplazarme por ídolos? Versículo 26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Ese es nuestro Dios. Es el Dios creador, todopoderoso, infinito en todos sus atributos, al que ellos reemplazaron por ídolos, obras humanas. En cuarto lugar, el Evangelio es un llamado a experimentar a Dios. A experimentar a Dios. Y con esto quiero hacer referencia a que el Evangelio no es un mensaje frío, no es un mensaje académico, intelectual, teórico. No es un asunto simplemente de la mente y limitado al entendimiento. Obviamente que sí, el Evangelio tiene que ser entendido, pero es el comienzo de esta relación. Sin entendimiento no puede haber salvación, porque tengo que entender las buenas noticias para poder confiar en Dios, pero el entendimiento no es el fin. El entendimiento es simplemente parte del trayecto para encontrarme a Dios. Cuando creemos en Cristo, experimentamos a Dios. Quizás su testimonio no debería ser tan espectacular como San Pablo, camino a Damasco, donde tuvo un encuentro extraordinario, y él lo cuenta varias veces. Quizás no fue así, y es muy seguro que no fue así, pero el encuentro de San Pablo y el de todos nosotros tiene una particularidad. Y en ese sentido, todas las conversiones son iguales. Dios vino a nosotros y nos rescató. Y desde entonces, y desde el día que nos encontramos con Dios y nos rescata, desde ese día el creyente cuenta con su presencia, poder y ayuda. Esa es la experiencia de todo cristiano. Desde el día que se encontró con Cristo, Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo a nuestro lado. Versículo 27, entonces, pregunta al profeta, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Aquí hay una confrontación. En otras palabras, ¿por qué estás diciendo que Dios es indiferente? ¿Por qué estás diciendo que tu vida no le interesa a Dios? ¿Por qué estás pensando que tu vida es insignificante ante Dios?
Esta semana, en el contexto de una materia del seminario apologética, leyendo absolutamente lo que me han pedido leer, pero yendo un poco más allá, me interesó la vida y el testimonio de un científico llamado Francis Collins. Quizás alguno de ustedes ha escuchado o han oído de él. Es un científico norteamericano. El hombre es un cráneo, pero muy humilde, es un investigador médico en el ámbito de la genética y de la salud. Y él contaba que fue un ateo, no venía de una familia creyente, pero fue un ateo practicante hasta los 27 años y hasta que Dios comenzó a inquietarlo con preguntas profundas, que luego de 2 años intentando entender el mensaje del Evangelio, llegó a la salvación. Y él escribió lo siguiente, y voy a citar. Dice: he buscado en el genoma humano, he tenido la oportunidad de trabajar en el cáncer, diferentes anemias, enfermedades cardíacas y toda una variedad de otras condiciones. Pero la investigación más importante que he hecho fue tratar de averiguar para mí, ¿hay un Dios que se preocupa por mí? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Un Dios tan grande como lo describe Isaías aquí, nos puede comunicar una idea incorrecta de que Él es tan grande y yo soy tan pequeño que Él no se preocupa por mí. Y es todo lo contrario que persigue el pasaje, porque el pasaje está mostrando que si bien Él es muy grande, está cerca e interesado en la vida de su pueblo. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Se dan cuenta que los actos de incredulidad, de necedad, no tienen que ver con saber, tienen que ver con cómo actuamos en la vida real? Dice, ¿acaso no lo sabes? La respuesta es sí. ¿Es que no lo has oído? La respuesta es sí. Son preguntas retóricas. El pueblo de Dios lo sabía. Pero ¿cuántas veces no actuamos conforme a lo que sabemos? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Subraye, por favor, Dios creador, Dios sustentador, Dios eterno, Dios omnipotente, todo sapiente, todo lo sabe. Y dejando de lado, porque no nos da el tiempo, dejando de lado la teología que responde a la pregunta ¿por qué si Dios es tan grande y tan poderoso y tan bueno permite el sufrimiento en la vida? Dejando de lado, es para otro sermón, pero lo que sí encontramos aquí es que los creyentes en los momentos más angustiantes tenemos la oportunidad de experimentar el poder y el amor de Dios en nuestra debilidad. Y aquí encontramos justamente una promesa para un pueblo que 100 años después iba a llevar Dios, por mano de Babilonia al cautiverio. Y que en la debilidad más grande, en el desconcierto más profundo, ellos se iban a preguntar, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está. Versículo 29, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Y aquí viene quizás el pasaje más importante. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, si entendemos bien este pasaje, es muy claro, es poesía, obviamente, pero la poesía comunica metáforas muy poderosas, verdades muy profundas. Y este texto es muy claro
no es literal, no está prometiendo que vamos a volar como las águilas, eso solo en los sueños y en las películas. No es literal, ni tampoco es literal que vas a rejuvenecer y que siendo un anciano vas a poder correr como cuando tenías 15 años. Eso no va a suceder. Para eso hay que esperar la glorificación. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué clase de promesa hay aquí? Bueno, lo que sí enseña es que Dios no es como nosotros, eso es muy claro. Él no se cansa. Él es infinitamente diferente a todos nosotros. En todos los atributos Dios es todo lo que nosotros no somos. Pero es tan diferente que tiene muchísimas razones, y aquí entra lo lógico, tiene muchísimas razones para mantenerse distante de seres tan ordinarios, tan limitados como nosotros. ¿Pero qué hace Dios? Se acerca para socorrernos. Se acerca para amarnos. Es inexplicable, hermano. Es inexplicable cómo un ser tan grandioso puede tener interés y no aburrirse de querer estar en una relación íntima con nosotros. ¿Qué es lo que lo mueve a Dios a querer acercarse, a socorrernos, a amarnos? Versículo 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Clave, palabra clave, los que esperan en el Señor. Ahora, ¿cómo funciona esta promesa en la vida de un no creyente? No funciona. No funciona. Hasta que entregues tu vida al Señor, no funciona. ¿Y cómo entrego mi vida al Señor? Como lo mencioné antes. Es un llamado al arrepentimiento, a la humildad, a confiar en su palabra y no en nosotros. Y a experimentar a Dios en un encuentro personal, íntimo, con el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguien en este lugar hoy, en esta noche? A la mayoría de ustedes los conozco, pero hay personas que no las conozco. ¿Habrá alguien en este salón que necesita venir a Cristo, abandonar las tinieblas, venir humildemente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador? ¿Quisieras hacerlo? Es lo más precioso que te podría pasar. La Biblia dice que pasas literalmente de muerte a vida cuando vienes a Cristo. Quisieras confiar en el Señor como tu Salvador. Pero, ¿cómo funciona en la vida del creyente? ¿Cómo funciona esta promesa poética pero tan profunda del versículo 31, o 30 y 31, o 29 al 31, mejor dicho? Le pedí a un moderador un testimonio tratando de entender cómo funciona, no en las grandes crisis, sino en las pequeñas y cotidianas crisis de la vida. ¿Cómo funciona una promesa así? Y le pregunté, o le pedí un testimonio a un moderador, cómo el Señor renovó sus fuerzas, y podría ilustrarme. Y él simplemente me dijo que volvía del trabajo cansado, agotado, y sabiendo que debía ir a su GOT y dirigir el GOT, y no tenía fuerzas. No tenía fuerzas. Pero que oraba al Señor y le pedía fuerzas, y cuando hacía lo que debía hacer y no confiando en su propio corazón, llegaba al GOT sin fuerzas, dirigía el GOT, las fuerzas aparecían. Y terminando su GOT, su corazón estaba lleno de gozo por haber hecho lo que tenía que hacer. Interesante. Y creo que es la experiencia normal
y no deja de ser sobrenatural, porque las fuerzas no vienen de nosotros mismos, vienen del Señor. Por lo tanto, es una experiencia del Señor. ¿Será que la experiencia que menciona Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, 9, cuando dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sé cómo funciona esto, pero lo que Pablo está intentando decir es cuando él se sentía débil y pedía a Dios que quite esa debilidad, Dios le dice, no, esa debilidad es para tu fortaleza. No funciona así nuestra coherencia. Yo quisiera que Dios quite todas mis debilidades, porque a mi modo de pensar funcionaría mucho mejor, pero no es como Dios piensa. Lo que Dios dice aquí es que su poder reposa mejor cuando soy débil. ¿Por qué? Porque dependo de Él. Carlos Spurgeon luchaba, si has leído su biografía, luchaba, o gran parte de su vida luchó con el corazón decaído por problemas físicos, luchó con el desánimo, y él escribió, el decaimiento no es una virtud, creo que es un vicio. Y me encantan estas palabras porque podemos glorificar el decaimiento como sinónimo de espiritualidad. Spurgeon aclara, no. El decaimiento no es una virtud, es un vicio. Y dice Spurgeon, estoy avergonzado de mí mismo de corazón por caer en él, pero estoy seguro que no hay remedio tan bueno para eso como la santa fe en Dius. Perla de Spurgeon para nosotros. Dios en su providencia permite en nosotros que somos hierba, momentos de caimiento, sí. Claro que sí. ¿Quién no puede dar testimonio de eso? Momentos donde estamos knockout, en la lona. Pero Spurgeon dice, hay un remedio precioso que es la santa fe en Dios. Es lo que este pasaje termina prometiendo para nosotros. En los momentos de mayor decaimiento o melancolía, como le llamaban los antiguos, o depresión, como le llaman los modernos, la fe en Dios es el camino de salida. Es la luz en el túnel. La fe en Dios y específicamente la fe en su palabra. De eso se trata. Dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, hermanos, hay una gran anomalía pensar que Dios está lejos, desinteresado, desamorado, distante, frío. Dios no es así. Debemos aprender a tener una visión bíblica y clara de cómo es nuestro Dios, para que cuando lleguen esos momentos recordemos estas promesas y que nuestra confianza en su palabra nos eleve como las águilas. Amén. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir al pastor Gustavo, por favor, si pasa aquí adelante. Gustavo, seguramente en esta sala hay personas que están en esta situación. Ora por nosotros, por favor. Oramos, iglesia. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, es un consuelo cada vez que tú hablas, porque va directo a nuestro corazón. Señor, tú eres quien nos consuela.
Siempre has consolado a tu pueblo, Señor, y sigues usando tu palabra para eso, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, tus palabras, porque entran en nuestro corazón, cavan en nuestra alma, Señor. Padre, tú conoces aquí quienes están pasando por alguna situación, Señor, que están en las últimas. Padre, renueva sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Padre, y que ellos puedan levantar la vista y vean a tu amado y glorioso y precioso Hijo, Señor, porque es en Él que nosotros tenemos fuerza, Señor. No en nosotros, no en nuestra confianza, no en nuestra sabiduría, Señor, sino en la obediencia perfecta, la vida perfecta, la muerte de tu amado Hijo y la resurrección, Señor. El glorioso Evangelio. Señor, da convicción de pecado, Señor, para que ellos puedan ir corriendo a tu amado Hijo, Señor, que crean y que sean salvos, Señor. Entonces sí, lo que acabamos de oír, Señor, ellos van a poder atesorarlo en su corazón y experimentarlo en carne propia, Señor. Pero para eso necesitan, Señor, arrepentirse y poner su fe en la obra y la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, bendice la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro amado pastor. Gracias porque has renovado sus fuerzas, Señor, y hoy está aquí con nosotros nuevamente, Padre, para exponer fielmente tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.